Siguiente apartado le puse por título Todos contra el DSM-5. ¿Por qué? Bueno, 2013 ya vimos lo que pasó, toda la expectativa, un año memorable. Ya vimos cómo llegamos hasta eso, el 2013 y un poquito más allá. Pero hay que decir que esa salida del DSM-5, esa publicación, causó un gran revuelo antes e incluso durante. Hubo no solamente quienes eran aguerridos defensores y gente que esperaba con ansias el DSM-5, sino hubo además detractores, comenzando por el director del DSM-4. Este señor que ven aquí, Allen Frances. Allen Frances, que dirigió todo el equipo del DSM-4, se dio cuenta de los efectos que su manual había tenido. ¿Cuáles eran esos efectos? Pues falsas epidemias diagnósticas. Utilizando los criterios del DSM-4, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenía un umbral de criterios tan bajo que casi cualquier niño que no fuera muy quietecito, obediente y demás, podía ser diagnosticado como hiperactivo. Y eso fue lo que ocurrió. Pero eso tiene consecuencias, porque si usted es psiquiatra infantil y diagnostica a un niño con TDAH, el paso que sigue es proponer una terapéutica farmacológica, es decir, darle psicotrópicos. Y los psicotrópicos no son inocentes, no son inocuos, causan daños a la salud y al funcionamiento del organismo. Y así como hubo esa epidemia, también hubo una falsa epidemia de autismo. También hubo la posibilidad, porque es la época en que Internet empieza a hacerse una gran revolución. Ustedes no se acuerdan porque estaban muy jóvenes, pero antes pues no. Pensar una conferencia como la de hoy era imposible. Pero en esta época empieza a haber una multiplicación de páginas en Internet que vuelven accesibles los criterios para todo el mundo y entonces cualquiera puede autodiagnosticarse. Con las consecuencias que eso tuvo, no solo en Estados Unidos, en nuestros países de América Latina también. Y así como esas epidemias, hubo algunas otras, epidemia de bipolaridad, epidemia de un montón de cosas más. Entonces, el director del DSM-4 advirtió contra todos los peligros que esta óptica, esta perspectiva de desarrollo del manual de psiquiatría estaba produciendo. ¿Fue escuchado? Bueno, pues ya lo vemos, el manual salió. Y incluso la continuación, el DSM-5-TR, acaba de salir el año pasado. Entonces nos valió un reverendo sorbete. Más grave, ¿quién se puso contra el DSM-5? El patrocinador oficial, es decir, el que les dio el dinero para poder realizar toda la investigación y el evento. Era dinero del erario público de Estados Unidos. Este señor que ven aquí se llama Thomas Insel. Lo pueden buscar en internet. Él se hizo célebre porque 5 días antes de la publicación del DSM-5, sacó un comunicado que se publicó en la prensa internacional, en el que decía un montón de cosas. Les extraje algo que puede llamarles la atención. Decía, por ejemplo, y está entrecomillado, en el futuro vamos. ¿Quién es vamos? Él, el patrocinador oficial, Thomas Insel, él es el director, o era el director, del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Fíjense bien, el director del Instituto Nacional de Salud Mental está diciendo, en el futuro
Vamos a apoyar los proyectos de investigación que consideren más ampliamente las categorías tradicionales o que subdividan las categorías para empezar a desarrollar un sistema mejor. El DSM ha sido descrito como la Biblia de la psiquiatría. Es Thomas Insel quien dice todavía. Cuando a lo sumo es un diccionario. Tómala. ¿Quieren otro? Los pacientes con trastornos mentales merecen algo mejor. 5 días antes del evento en San Francisco, California. ¿Qué fue lo que este señor comenzó a apoyar entonces si ya no van a destinar fondos para el DSM? Un nuevo programa, un programa que se llama Criterios de Investigación por Dominios, Research Domain Criteria, RDOC. Lo pueden buscar también en internet, tiene algo que ver con romper con la idea del trastorno mental como base del entendimiento de la salud mental y empezar a fijarse más bien en 5 o 6 dominios neurocognitivos que determinarían las funciones superiores del ser humano. Si les apasiona la neuropsicología y todas esas cosas, bueno, pues les va a gustar esto del RDOC. Si no, bueno, los dejo ahí como dato cultural. Pero hubo también todo un movimiento anti-DSM en el mundo. Algunos de los argumentos que se dieron fueron los siguientes. Número 1, el DSM, desde el DSM-3, es un producto comercial. Algunas cifras en dólares estadounidenses. $199 fue el precio al público del DSM-5 en el año 2013. Yo lo compré porque di una conferencia sobre eso. Entonces lo tuve que leer, lo tuve que estudiar. Yo lo compré. Y les puedo decir que han sido los $200 más inútilmente gastados de mi vida. $160 es el precio al público del DSM-5 TR, el que salió el año pasado. $5 millones son las ganancias anuales en ventas del DSM. $100 millones. ¿Pueden imaginarse $100 millones? Bueno, es la ganancia que ha tenido la Asociación de Psiquiatras estadounidenses con el DSM desde el año 94 hasta 2013. En un periodo de 20 años, $100 millones. Con el puro DSM. Pero el DSM no es solamente el manual. Es toda una franquicia con un abanico de productos. Porque está el DSM resumido, no me acuerdo ya ni cómo le llaman, ¿no? Hay resúmenes del DSM que no traen todo el texto, únicamente los criterios diagnósticos y una pequeña introducción. Bueno, ese cuesta un poco menos, pero ahí está. Hay el DSM con estudios de caso, ¿no?, para cada trastorno, y hay una multitud de productos derivados, ¿no? Entonces es toda una empresa de marketing desde bien hecha, ¿no?, a la americana. ¿Conocen ustedes a este señor? Geoffrey M. Reed. Él es psicólogo clínico y da la casualidad de que ha sido el primer psicólogo estadounidense de origen, ¿no?, que trabaja para la Organización Mundial de la Salud. Y es el primer psicólogo al que la Organización Mundial de la Salud le confió la actualización del capítulo de la CIE 11 acerca de los trastornos mentales. Todos los anteriores que han hecho las revisiones, que las han coordinado, eran psiquiatras. Él no, él es psicólogo clínico. Bueno, dice lo siguiente. Cuando le preguntaron, ¿usted cree que en algún momento el DSM va a suplantar a la CIE para esta cuestión diagnóstica y estadística? Él dice lo siguiente: no existe ningún motivo para esperar que los países europeos, él vive acá, ¿no?, que los países europeos
adopten un sistema que es un producto comercial, realizado por una única asociación profesional americana en lugar de un sistema de clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Si ustedes buscan CIE 11 en Internet, ustedes tienen acceso gratuito a todos los criterios diagnósticos y a toda la información que también se edita en forma de libro en versión papel, pero está ahí y se hace pública para todo el mundo. Es una óptica diferente. Además de eso, el DSM tiene un proceso de creación que es bastante burocrático. Después hay una imagen, no se me vayan a asustar, es simplemente gente que está diciendo no o sí votando. Porque el DSM se vota. Cuando alguien propone un trastorno, es decir, reúnen a todos los miembros de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, y cuando alguno de ellos en algún grupo se propone que se incluya un trastorno o que se le excluya finalmente, se dan argumentos, se discute, lo que ustedes gusten y manden, pero al final es por votación. Y es por votación como se define los trastornos que quedan ahí y los trastornos que se van. Las modificaciones que se hacen. Es un proceso verdaderamente burocrático en donde además se toma en cuenta la influencia de los lobbies. Es decir, siempre hay grupos de presión que buscan que algunos trastornos sean incluidos o que otros sean excluidos. Esta es una historia que comienza incluso con el DSM-3 en aquella revisión, incluso desde antes, pero se hace muy patente en el DSM-3. Los grupos de veteranos de guerra en los Estados Unidos, ellos ejercieron muchísima presión para que fuera incluido como un trastorno psiquiátrico el estrés postraumático. Y la razón era muy simple. Ellos, veteranos de guerra, entre sus filas tenían gente que tenía los síntomas de ese trastorno que no estaba considerado, que no estaba codificado. Y como no estaba codificado en el DSM y todo el sistema de seguridad social en Estados Unidos, que son seguros privados, se basa en que tu trastorno tenga un código para ser tomado en carga, para ser, para que pueda ser pagado el tratamiento por tu aseguradora, entonces a ellos les interesaba poder tener acceso a una psicoterapia gratuita, a medicamentos gratuitos, etc. La homosexualidad en el DSM-3 también se quitó. Y uno de las principales razones es que el psiquiatra que coordinó el DSM-3 era homosexual. Y su propio lobby ejerció mucha presión para que eso fuera posible. Ojo, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. No estoy haciendo un juicio moral. Les estoy simplemente diciendo que hay consideraciones que no son clínicas y que entran en cuenta en el proceso de creación de los DSM para definir el contenido. El DSM no es un producto neutro como se pretende. ¿Quieren más? Conflictos de interés. Vean esta gráfica y vean, por ejemplo, los que tienen el 100%. Se refiere a la composición de los grupos de trabajo de los diferentes capítulos del DSM en el DSM-4 y en el DSM-5. En el DSM-4 hay al menos 3 capítulos de trastornos mentales en donde el 100% de sus integrantes tiene un conflicto de interés. Es decir, que tienen un contrato con farmacéuticas, industrias farmacéuticas como Pfizer, como otras, para distribuir sus medicamentos, para hacer charlas de difusión acerca de diferentes trastornos que son atendidos por los medicamentos. No me voy a detener en esos detalles, simplemente lo dejo señalado.
Por todo esto, el Comité Internacional de Respuesta al DSM-5, sí, eso existió, lo pueden buscar en Internet, decía lo siguiente en 2013. Creemos que hoy por hoy hay evidencias abrumadoras de que el DSM-5 es el resultado de un proceso secreto, cerrado y precipitado que coloca los beneficios editoriales por encima del bienestar público. Muchas áreas cuentan con una base científica poco sólida y poco fiable estadísticamente, y no han recibido la revisión científica externa necesaria y ampliamente solicitada. Es clínicamente arriesgado debido a la introducción de nuevas categorías diagnósticas que no tienen respaldo empírico suficiente y con umbrales diagnósticos muy bajos. Se etiquetará incorrectamente una enfermedad mental en personas que no necesitan diagnóstico psiquiátrico. Derivará en un tratamiento innecesario y potencialmente perjudicial con medicación psiquiátrica. Se desviarán importantes recursos de salud mental de aquellos que realmente los necesitan. Todo eso cayó en oídos sordos, porque, y sin embargo, el DSM se mueve.